Ladies and gentlemen, welcome to It's Cheesy Like a Cliché. Hola y bienvenidos a It's Cheesy Like a Cliché, un podcast donde no somos especialistas en nada, pero tenemos Google para sobreanalizar la cultura pop y así parecer más intelectuales. Antes de empezar el capítulo, les recordaremos nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram como @ischiselaicacliché, en Facebook como @ischiselaicacliché, en Twitter como chisi19cliché y que también tenemos redes sociales personales. Daily, ¿cómo apareces en Instagram? En Insta como day.camaro. Manuela aparece como @Manuela_24_mm. Daily aparece como en Instagram como _purpleguitarres. Y yo aparezco como @astrobabe con X al final de astro, o sea astrx.babe, como suena. Y también pueden ir a seguir a Daily en Twitter, que aparece como _purpleguitar. Y pues ya, ahora sí empecemos. Y pues, si se confundieron, sí, hay una Daily, no la vamos a decir Lance, vamos a fracasar en eso, pero pues la tenemos otra vez en este podcast, porque ayer ya la habíamos tenido en un capítulo muy especial, que pues en lo personal es uno de mis favoritos, que fue el de la villanización de la romantización de los villanos, y pues porque nos gustó y porque si sabe grabar bien, la volvimos a invitar. Yay. Entonces, Daily, ¿hoy de qué vamos a hablar? Sobre tararararam, el uso de la tristeza en el cine. Chan, chan, chan. Ok, entonces, ¿cómo va a ser la dinámica hoy, Daily? Bueno, entonces vamos a atacar algunos puntos. Digamos que vamos a recorrer cómo nos han enseñado que es la tristeza. Luego, más o menos, cómo lo ha utilizado el cine este concepto de tristeza. Digamos que vamos a retomar un poco el tema de los capítulos de protagonistas, de los buenos, entre comillas, y los villanos, y el uso, pues, cómo exponen la tristeza. Y por último, pues algo muy importante, creo que para eso me llamaron, el hecho de las psicopatologías y los trastornos mentales frente al cine, específicamente con relación, por ejemplo, a lo que es la depresión, que se ve actualmente. Daily psicóloga, para que lo sepan, o sea, por eso le llamamos. Para eso me llaman. Ok, entonces, ¿cómo comenzamos el capítulo? Yo quiero hacer una pregunta así súper chill, porque pues obviamente siempre tratamos de relacionar las cosas con el cine, pues eso hago yo. Entonces, ¿cuál es la escena de una película? O sea, como la escena más triste que se les venga en el momento que ustedes digan, esta escena, no sé, me marcó por algo. Digamos que esa misma pregunta la vi en una corto y mencionan esa misma pregunta, y la primera escena que se me vino a la cabeza fue la película de Armageddon de Bruce Willis. No sé si la han visto, pero es muy buena. El caso fue que la escena donde siempre me hace llorar es la escena donde el papá se despide de su hija, porque pues él va a sacrificarse pues por toda la humanidad y demás, pero principalmente se despide de su hija y le dice como que espera que sea feliz. Y eso fue tan sentimental que yo cada vez que la veo me pongo a llorar. No sé por qué. Siempre ahí el sentimentalismo. Mariana. No sé, yo tengo dos, pero pues o sea, una es una película y la otra es como una escena normal, ¿no? Las dos son del mismo actor. La primera es como En busca de la felicidad. Es una película muy triste y siempre lloro con toda la película, o sea, durante toda la película lloro mucho. Y también está como la parte creo que es Guerra Mundial Z, en la que tienen que matar al perrito. No, no es Guerra Mundial Z, es la de... Bueno, es la de Will Smith. No es Guerra Mundial Z, es la de Brad Pitt. La de Soy Leyenda. ¿Es cuál? Soy Leyenda, en la que tiene que matar al perrito. También me parece muy triste esa escena. Y siempre lloro ahí. Ok, Manuela. Yo lloro en cualquiera que tenga un perro. Entonces, la razón de estar contigo, Marley y yo, todas las que tengan un perro. Pero no sé, como que la más reciente que más tengo presente es la de Lo Imposible, porque siempre la tengo que ver como una o dos veces al año y siempre lloro. Yo también vi el mismo video que decía Daily y a mí la verdad no se me vino una de algo que me haya hecho llorar, sino que fue algo que me perturbó muy paila. Es como, pues yo en general como que soy muy sensible como con películas basadas en la vida real y más sobre guerras. Entonces el niño en pijamas de rayas, el final donde hacen el cuadro de que de solo la puerta y lo va alejando,
es muy turbio, o sea, eso creo que me marcó muy, muy paila, pero, o sea, nunca me hizo llorar ni nada, simplemente que como, wow, o sea, es muy triste porque, o sea, toda la situación, pero, por ejemplo, que todo estaba ambientado antes, o sea, como que habían gritos, como que las personas se estaban quitando la ropa, también estaba la música, y de la nada, silencio. Y fue como, uff, uff. Entonces sí, fue Ok, sí, es que sí, también entiendo eso de las películas, sobre todo en hechos reales. Creo que eso es como lo como, imposible. como lo imposible, por eso es que me hace chillar siempre. Te hace llorar. De que empieza el tsunami. ¿Sí? Sí, desde que Cuando empieza el se tsunami. encuentran todos, Cuando se mal. encuentran todos, o sea, porque Lid es una historia que fácilmente podría ser imposible, o sea, dentro de toda esa muerte que hubo allá y en muchos de los tsunamis que ha habido, pues en Asia, esta familia se encontró y es como, bro, Y pues nadie dijo de dos oruguitas. Bien. O sea, ese se no me hace llorar. también. Pero sí, como que la primera que se me vino al instante fue el del niño en la pijama de rayos. O sea, solo me la he visto una vez. Y ya, ya, no más. Entonces, Daily, siguiendo el cronograma que tú nos diste, la línea base, como la llamaste, Sí, La línea pasa. es la tristeza. No, pues, ¿cómo nos han enseñado la tristeza a cada uno? Por ejemplo, cuando éramos pequeños, ¿qué nos dijeron que es la tristeza? en un concepto de niños, pues Pero cuando no, lloran. Sí, el primer recuerdo pero que es tú que te no acuerdas que te dijeron necesariamente. es que está triste. Que es un sentimiento, lo básico. Es que no sé si sea necesario llorar, porque, o sea, tú puedes llorar porque te caíste. Sí, obvio. Y pues eso te puede hacer triste, pero es como, parce, no sé, me acabas de entrar en un pánico. Creo que a mí nunca me dijeron definiciones de emociones. Eso explica mucho. Pero, o sea, digamos, lo que dice Manuel es verdad. A nosotros muchas veces desde que vemos la película, series o lo que sea, vemos a alguien llorando o con un gesto de las cejas fruncidas, con el puchero ahí, pues a uno le dicen que eso está triste y uno comienza a asociar eso y a medida que uno va creciendo uno va, pues obviamente, conociendo mucho mejor lo que es el concepto de tristeza. Pero todo parte, digamos, de la parte de la apariencia o de lo que uno ve, de los gestos y pues más allá de la parte de la música que más adelante pues tocaremos lo que es en el cine. Pero bueno, y es verdad lo que dijo Mariana, que es un sentimiento, más que es un sentimiento pues a nivel psicológico, así como el concepto más básico que siempre nosotros manejamos es que es una emoción, que es una emoción que tiene como tal dos funciones. Una es pedir ayuda. Por ejemplo, pues hay la típica película Intensamente, que cuando Riley estaba triste, o cuando tristeza estaba al mando, los papás, los amigos y demás, hasta las otras mismas emociones, pues venían a ayudar. Eso como tal es el fin de la tristeza, y más adelante por eso vemos el impacto que ha tenido tan grande en el uso del cine, pues más allá del uso de las series y por lo que vemos en televisión. Y también el hecho que la tristeza muchas veces une a la comunidad. Entonces también vemos, por ejemplo, el de la película del niño en pijama de rayas, que eso cuando, más allá después de la época de la guerra y más uno veía como estas películas con este género, pues uno tenía como ese sentimiento de empatía o de duro lo que pasó y por eso digamos que la tristeza es muy importante. Y bueno, entonces, ya entrando como en materia, como, bueno, como el uso de la tristeza en sí en el cine. Digamos que de la pregunta que hizo Palmita o Daile al inicio, de cuál es la escena más triste de la historia, eso fue como tal el tema principal que hizo un periodista o productor que hizo un supercut titulado A History of Sadness in the Movies. Entonces, digamos que yo hice el análisis de todas las películas que salieron y resaltan temas que es como lo típico de una película triste, que es la parte de las despedidas, sea familiares, pareja, bueno, lo que sea, la muerte, sea de adultos, pues creo que un poquito más el tema de los niños o de mascotas, el llanto, sí o sí una persona que tiene que llorar, y por ejemplo también el tema de asesinatos por ahí. Entonces, eso es como los temas principales que siempre aparecen en películas de tristeza. También como la empatía, ¿no?
Es que, por ejemplo, cuando comencé a ver el video que Daily mencionaba, la primera escena era la de la muerte de King Kong. Y yo como, ajá, porque me va a importar un mono. Yo lloro con la muerte de King Kong. ¿En serio? Sí. ¿Con la de la película original? Bueno, con la de la original no. Pues, sino ya con la versión actualizada. Porque pues con la original sí es ¿Y como por qué muy... lloras? Porque es muy triste. O sea, King Kong lo esclavizaron, básicamente, después de habérselo llevado de su isla, lo llevaron como una atracción y ver que él intentaba escapar y luego lo matan y cae del, ¿qué era eso? El Empire. Sí. Ver Ujú. cómo cae y se muere, ¿no te tristeza? O sea, perdió toda su libertad. Es que nunca me he visto King Kong. Ay, Entonces, por eso mismo me da igual. Perdón, es que también creo que es empatía o como pasar por unas situaciones iguales. Por ejemplo, pues para mí, o sea, personalmente, Coco obviamente me hace llorar. Como mi abuela tuvo Alzheimer, entonces obviamente es una película con la que conecto mal, pero mal, obviamente por toda la escena de Recuérdame. Entonces siento que es como esa situación de yo viví, o sea, no le canté a mi abuela, porque, pero ¿tú quieres que me deprima? Entonces, como yo vivo una situación similar a eso, entonces por eso obviamente sé lo difícil que es y por eso me da tristeza. Creo que también es como esa parte. Sí, entonces es la parte que también se busca en el cine y es dar, pues que uno como espectador se pueda sentir como no representado, sino Con una conexión. sí, conectar. Entonces, pues que algunas son situaciones muy particulares o situaciones comunes por las que pasa mucho, ya sea como pues la que menciona Daily o si, no sé, alguien que tenga en alguna película que muestren algún personaje que tenga depresión. Muchas personas luchan con el tema de la depresión. Siento que lo que dicen es cierto, que muchas veces las películas, o hay películas que sí como que se centran en la conexión que tiene el personaje principal o el personaje que tiene esta emoción, buscan que conecte con la audiencia, ¿no? Tal cual, digamos que yo revisando como el baraje de la parte de artículos y libros, digamos que una de las características que mencionan para mantener al espectador ahí, tal cual así lo dicen, como para que el espectador se quede mirando, se emocione, sea felicidad, enojo, tristeza, bueno, lo que sea. Tiene que haber como ese impacto tan grande para que la persona diga, uff, digamos que en relación a la tristeza, o que llore, o que se le arrugue el corazón a uno, o que uno tenga ganas de ir, por ejemplo, a cuando no sale, digamos, de Coco, es como abrazar a la familia y en esas cosas. Y es como el tema de lo que nos han enseñado en cine sobre la socialización en general. O sea, digamos, en televisión o en las grandes pantallas uno ve como ese concepto ya definido gráficamente y pues también en la música, que pues es lo que mencionaba Palmita al inicio, tener como esa melodía suave, que Palma sabe mejor los términos, que lo inmersan a uno como uno ya sabe que esa escena va a ser triste antes de que uno vea a los personajes o a los protagonistas en sí, solo ya por la música. Entonces uno ya se siente como... Pues es que esa es la función de la música. Exacto, aparte de que la ambientación de toda la historia también juega un papel muy importante ahí, ¿no? Entonces viene que sí con la psicología del color, que con la música, como dice Daily, que la emoción, absolutamente todo juega un rol muy importante en el cómo te sientes frente al personaje. No, pero sí, digamos que una de las cosas que mencionaba uno de los autores es que para completar como esta fórmula de tener una película taquillera frente a tristeza, o sea, que tenga como algún eje de la emoción de tristeza, tiene que cumplir como tres características como importantes. Que la primera es que las características físicas o psicológicas del personaje y que el lugar, o sea, el contexto y en general, tienen que ser como muy similares a la parte cotidiana. Entonces acá yo pensaba, cuando yo estaba analizando, que muchas de estas películas, por ejemplo, Armagedón, que pues es muy complejo que venga un meteorito y que caiga a la Tierra, que puede pasar, claro, sí, pero son situaciones que son extraordinarias que uno ve en la que podría haber uno en la cotidianidad. Y luego está la otra contraparte, que es situaciones que, por ejemplo, que mencionaba Palmita con su abuela, que son cotidianas y que uno lo siente muy cercanos. Entonces ahí está la parte de la emoción de la tristeza y lo que puede generar viviéndolo uno día a día, pero también la tristeza de situaciones que, lo que mencionaba Manuela,
que pues uno no vivió la Segunda Guerra, no vivió como toda esta parte de los judíos y demás, pero uno siente la tristeza o siente esa emoción de, por ejemplo, la película El niño en pijama y las rayas, justamente esa escena final de que uno no ve la muerte exactamente así explícita, pero uno ya sabe que pues lastimosamente fallecieron pues en la cámara de gas. Entonces son como estas dos situaciones que enganchan al espectador para que uno diga, me pasó con familia, me pasó con el fallecimiento de una mascota, por ejemplo, ahorita con todo lo que pasó en pandemia, que uno no creía que iba a fallecer, pues familiares cercanos por toda esa situación. Ya cualquier escena donde hay un fallecimiento, pues uno dice, ya pasé por esto, ¿qué opina? Que es muy interesante. Pues es que, por ejemplo, vi un video y creo que estoy muy de acuerdo que decía como lo importante no es el acto en sí de que sea triste, sino que tú tienes que ver a los personajes sintiendo eso. Porque de nada te sirve tener una escena que supuestamente es súper emocional, emotiva en el papel, pero a la hora de ejecutarla sea como, ah, ok, te me cuidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la intro de Up, que él se ve desgarrado al final, por ejemplo, también la escena cuando Ellie pierde el bebé, ¿qué otra? Story 2. Toy Story 2. Pues digo, pues no de muerte, pero sí como, o sea, perdida. En Toy Story 2 con la canción de Jessie. Ah, ¿Quién me amaba? ya, ¿de qué me hablas, viejo? Sí, yo creía que mencionabas más como la 3 También. pues marica, la escena del basurero es muy fuerte. Y pues no sé, o sea, también lo veo como cuando tú conoces, como durante, por ejemplo, en las series, que tú conoces, o sea, puedes ser la trama más X de la vida, pero tú te encariñas con los personajes y, por ejemplo, si te matan a tu favorito o matan a alguien injustamente, obviamente eso o sea, te va a afectar. Eso por un lado, y también como que también está mucho como lo de las relaciones amorosas, de que uno de los dos muera, también eso nos pone tristes. Por ejemplo, con el Titanic, con el Diario de una Pasión, cosas así, es como no, tenían que estar juntos para siempre. Ay, sí, tal cual. O sea, me pasó y estoy en mi proceso de duelo tal cual. Porque no, entonces estaba viendo un anime y es muy conocido ahorita, porque te hace acabar tal cual el anime. Y ¿Cómo se llama? entonces, Ataques de Titanes. No lo digo en japonés porque no lo sé pronunciar bien. Pero digamos así, uno piensa que obviamente pues tiene sus temáticas ya políticas y demás, pero si uno lo saca como ese contexto y se imagina la posible relación que iban a tener como en dos personajes, uno siente como esa rabia, esa frustración y también esa tristeza que hubieran quedado juntos. Pero no, obviamente la trama por otro lado tiene Yo otros con conceptos y Star demás, Wars, pero siempre. obvio, palmar con Star Wars. Yo también estoy en duelo, marica, hace un mes me terminé Rebels y todavía no he superado la muerte de un protagonista, es como tenso, o sea, obvio, porque es eso, tú te encariñas, o sea, puede que sea la situación más loca del mundo, pero tú te llegas a encariñar con los personajes. Por ejemplo, con Maze Runner, en la última película, yo lloré como desde antes de que pasara la escena porque me leí los libros, pero lloraba desconsolada y mi hermano se quedó como, ¿qué está pasando acá? Tú nunca lloras. Tenía una niña al lado que me miraba raro mientras que lloraba y yo como, no, estás muy triste y ni siquiera había pasado la escena. Pero es que eso pasa, digamos que el uso de la tristeza en el cine abarca muchas cosas. Por ejemplo, ya hemos tocado como la parte del romance. Digamos, por ejemplo, un amor no correspondido o que el amor, uno de los dos muere o rompe o todo. También está el amor familiar, que pues un ejemplo claro es como la parte de Coco, la canción de Recuérdame. O también, digamos, la parte que yo creo que también entraría la parte de las mascotas, que decía Manuela. Hay tantos temas que se manejan alrededor de la tristeza que muchas veces tienen en común como todo esto del simbolismo que manejan. El tema de, bueno, vamos a hacer una película triste con otro concepto, pero tiene que manejar lo que mencionaba María en ese momento del el contexto, la música, por ejemplo, los diálogos, bueno, el uso de los colores, iluminación y todo eso que forman como todo esto de una película o posteriormente una serie, que uno hace que uno se encariñe, que finalmente es como lo que mencionaba uno de los autores, es la lucha constante que está en el cine, el hecho de, pues uno sabe que eso no va a pasar,
como esa incredulidad que uno tiene porque uno sabe que eso es fantasía. Pero es como lo que manejan también el concepto de la empatía, porque uno es ponerse en zapato de no pasé por eso, pero puede que pase, o sería muy duro pasar por eso. Entonces, como en esa constante lucha de tengo que convencer al espectador de que esto es triste y que si pueden que lloren y que sufran. ¿Puedo dar un ejemplo de Star Wars? Adelante. Star Wars. De Star Wars, Star Wars. de la Guerra de los Gallos. Es que lo que tú decías del diálogo me parece tan importante, porque el diálogo es muy importante y se demuestra tanto en las precuelas, que tiene un pésimo diálogo pero un excelente contexto. O sea, no parece todo bien, pero en serio los diálogos son insufribles y más del pero no episodio 2. Es como, pan, stop it. Entonces, por ejemplo, en el episodio 2 hay una escena de Ana llorando, diciéndole a Padme como asesiné como toda una tribu, porque pues le mataron a la mamá. Y pues está llorando y todo, pero el diálogo se ve tan raro, o sea, es como que no está bien hecho. Sí, tú sabes cuál escena estoy hablando, ¿cierto? Entonces, sí, es como porque está diciendo como no me importa, pero también es como sí me importa y como que esa como correlación. Pero, por ejemplo, una escena que me parece como espectacular es en el episodio 3, que es como una escena como antes de que todos se volvieron a mierda, que es, él está sentado en el Consejo Jedi, está solo, y está como el atardecer, y también muestran a Padme, y marica, son como 2 minutos creo, y no hay diálogo, pero es tan hermosa esa escena, y, o sea, al comienzo se ve como que los personajes están bien estables, pero después se ve como ese diálogo interno de cómo todo lo que está pasando está muy mal, y los dos comienzan a llorar, y ni siquiera, no están en la misma habitación, no están, o sea, están muy alejados, están solos en los respectivos lugares y se siente como esa desesperación y de que uno sabe que algo malo va a pasar y pues efectivamente pasó. Entonces eso de lo que tú dices del diálogo, uff, o sea, sí, total. ¿Qué más quieres que diga? No, Tú no sé también qué te viste opina Star Wars. Mariana o Manuela. Estás brutal. No me viste Star Wars. Brutal. Mariana, ¿qué tienes que decir al respecto? No, pues lo que ya había dicho de todo eso son cosas que claramente en una película, en una serie, son indispensables, ¿no? Y de que pues uno nota las diferencias, como decías, en los diálogos, en la actuación, en absolutamente todo. Entonces, pues obviamente siempre tienen que jugar como con las emociones del espectador para poder generar una respuesta hacia lo que estás viendo. Perdón, es que me quedé en lapsus pensando en escenas tristes de Star Wars y pues qué gonorrea, porque pues qué franquicia para darme depresión, ¿no? Pasando las películas en Sí. su mente otra vez. No, marica, me estaba pasando al final de The Clone Wars. Daily, ¿tú te viste toda Clone Wars? Creo que no. Pero, ¿no te viste al final? Creo que no. Parce, es una escena desgarradora. O sea, Ahsoka tiene que enterrar a todos los clones y bueno, todo bien. O sea, nada está bien. O sea, nada está bien. Y como que ya hay muy poquita música. Y a lo último nos muestran a Vader sosteniendo el sable de Ahsoka y creyendo que ya había muerto. Y es una escena bellísima. Y tampoco tiene nada de música. O sea, ni siquiera tú puedes ver expresiones porque pues Vader tiene una máscara. Y es tan triste. Es como un final tan desolador. Lo que dice Palmita, o sea, importante es el silencio, el manejo del silencio. Que, o sea, nosotros ya hemos hablado de las bandas sonoras, que obviamente la música y la melodía tienen que estar ahí, ta, ta, ta. Pero la otra contraparte que no había caído en cuenta y que Palma me menciona es el silencio. Que eso también, pues uno cuando está en silencio completamente hay mucha tensión y puede generar esa como incomodidad porque uno es como, bueno, ¿qué pasó? ¿Se fue el sonido o algo así? Y eso impacta mucho en las personas si más adelante la escena es fuerte. Sea alguna muerte, sea una discusión, una despedida, bueno, lo que sea. Y el silencio es bastante importante y eso es lo que utiliza muchas veces el cine. Una escena en silencio y ya. Es que yo creo que el silencio también es importante por lo incómodo que llega a ser. Por ejemplo, en un libro, y voy a decir el libro porque pues me pareció chévere la frase que fue El diario de una pasiera. Pero, por ejemplo, decían como los jóvenes no se quedan mucho como en silencio porque no les gusta, siempre quieren hablar y hablar y hablar porque los incomoda. También en Pulp Fiction, ¿cómo se llamaba la de Uma Thurman? Bueno,
ella dice como no hay nada como más, no me acuerdo bien de la cita en sí, pero era como no hay como nada más reconfortante que estar en silencio, pero tú sentirte cómoda con una densa, ¿no? Entonces sí, yo creo que es por eso, porque incomode, porque pues nosotros estamos muy acostumbrados a que siempre va a haber música, siempre hay bandas sonoras, siempre hay voces, pero esas escenas así calladas es como sad. Y creo que se siente más real, ¿no? Porque, o sea, tú no vas por la vida, o sea, a menos que no tenga audífonos, pero uno no va escuchando música nostálgica o alegre o de suspenso mientras uno va en el transcurso de su vida. Entonces, al momento de estar así en una película, es lo que dice él y que genera más tensión, porque se siente precisamente más real, pienso yo. Te faltan playlists de pop en tu vida. Te falta calle. ¿Tienen algún ejemplo de así una escena del silencio? Es como que pensando y Estoy pensando, pero no se me viene ninguna mente. Es de silencio, es de alguna película de miedo, entonces no creo que. no, entonces no sé. es que no sé. Bueno, pues, o sea, pues la temática, yo no sé, un lugar en silencio, pues obviamente toda la temática tiene que estar en silencio, pero digamos, Brutal esa vale la película. redundancia, esa película, la primera, cuando ya el papá se despide pues de sus hijos y de su familia en general, y luego grita, el impacto, el cambio es radical, es Sí. muy fuerte, porque digamos toda la película, así anécdota Siento muy que chistosa con mis amigas, que una de mis amigas me dijo que para que pagamos una película si estaba muda. Bueno, ahí fue el chistecito. Pero ya volviendo como tal, toda la película nos mantuvieron como que el sonido es malo, bueno, malo. Atraía a los malos, a los bichajos estos. Y nos venían Ajá. así. Y cualquier ruido, pues uno estaba tenso. Ujú. Y ya el cambio tan brutal del grito que tuvo, o sea, a mí me movió mucho y de una vez yo me puse a llorar porque, claro, Sí. o sea, el papá de la despedida, que pues es uno de los temas que a mí siempre, pues son muy sensibles con el tema de la familia y el hecho de que el papá se haya sacrificado, pues por el bienestar de su familia, brutal, y que solo utilizaran simplemente el silencio y un grito desgarrador. Ujú. Esa es la de John Krasinski, ¿sí? Krasinski, creo que es. Con, De la Office, ¿sí? sí, Y con Emily, Emily Blunt. sí. Mariana, ¿tienes un ejemplo de algo en silencio? Una película, serie. Sí, una película que se llama El Silencio, que no pueden hablar en toda la película. ¿La de Netflix? Sí, no pueden hablar en toda la película, si no se mueren. Uy, Porque llegan todos. ¿qué película tan mala? Pero está Pues bien. es que yo no, o sea, no tengo ningún otro ejemplo, es la única película que tengo, entonces no. Ujú. No, Es no, como no. igual, Está bien. supongo que en la de en un lugar en silencio también es como de bichos, por lo que decía Daily, que vienen como bichos a comerte. Entonces siento que es como lo mismo. Y solo se comunican por medio de lengua de señas. Bueno, ya abrimos como el panorama general y otra de las características que mencionaba era el hecho de la personalidad o la credibilidad que debe tener sea el protagonista o sea el villano. Entonces, bueno, comencemos como con esta comparación que tenemos de tener esta tristeza hacia el villano y esa tristeza hacia el protagonista. Bueno, pues. Te tengo un protagonista y un villano, Anakin Skywalker. Gracias, ese fue mi punto. Gracias, hasta luego. Parce, es que solo puedo hablar de Star Wars cada vez que Daily está. O sea, por Bueno, favor, aprovecho. Aguántele. Por favor, ténganme paciencia. ¿Alguien se le ocurre otro? ¿De villano protagonista o de bueno? O sea, O bueno y malo. cualquiera. Ok. Uno bueno, uno malo o bueno mal, como se te ocurre. Tenía uno, se me olvidó. Eh, Estoy pensando toda la semana. ¿En serio? Pobrecito. ¿Killmonger? ¿No? ¿No estabas pensando en eso? No. Pero sí podría ser. Porque pues Killmonger perdió a su papá. Y pues vivió, o sea, a diferencia de las personas de Wakanda, él vivió toda esa desigualdad racial allá en Estados Unidos. Ujú. Entonces pues, siguen Winston Killmonger en este podcast. Pues yo pensaba de pronto en, ¿cómo que se llama el villano de Spider-Man de Spider-Verse? ¿Kimping? Kingpin. Pues que todo lo que él hace
dentro de esa película es para recuperar a su esposa y a su hijo. Y, o sea, el plan es súper retorcido y un tanto egoísta porque está alterando toda la realidad, pero uno empatiza porque pues fue básicamente su culpa que ellos murieran, entonces pues el querer traerlos de vuelta, pues uno puede llegar a empatizar. Yo creo que un ejemplo actual sería Rude. De hecho, como que casi todos en euforia, porque estos pelados necesitan ayuda. Pero sí, marica, el quinto episodio, denso, estuvo denso. Y más que uno entiende que Ru, aunque ella diga mucho como no, es que mi adicción, yo comencé a hacer drogas, no fue por todo lo que estaba pasando con el papá, pero pues después como que tú pones todos esos flashbacks y como ella la lastimó, y no sé si decir traumó la muerte de su papá. Entonces sí es muy fuerte. Y es diferente también como de una persona como, no sé, que no es como desadaptada, por decirlo así, como por ejemplo que alguien que es drogadicto, que por ejemplo siempre ponen como, ay no, que vienen en las calles o que roban, cosas así, no, es como, eres una muchacha de una secundaria de Estados Unidos. ¿Qué hubiera podido salir mal? Pues salió todo mal, marica. Mariana. No sé, pues el único personaje que tengo en la mente es el personaje de Paul Walker cuando en una película que se llama Horas Desesperadas. No sé si alguna vez han visto esa película. El caso es que en esa película tú sientes, Tú me la en esa contaste. película tú sientes como todas las emociones que tiene, ¿no? Porque es como la angustia de salvar a su hija y como la tristeza de que su esposa se murió. Entonces, no sé, es como muy fuerte en ciertas ocasiones, ¿no? Porque pues está en un hospital y pues no, o sea, hay un momento en el que no tiene ni luz, ni energía, ni absolutamente nada para mantener a su hija que es recién nacida, entonces obviamente necesita estar conectada a una a uno como intubada, pues necesita el aire, ¿no? Entonces, como que todas las máquinas dejan de funcionar, entonces él tiene cierto tiempo para subir, para bajar, entonces es como muy tensionante y se sienten todas esas emociones del personaje. Profundo. Pues a mí se me ocurre uno que creo que, por no decir todo, o nos pusimos tristes o lloramos, que fue con la muerte de Iron Man. Yo no lloré en esa parte. ¿Pero Ya. sentiste algo o no? No, pues, o sea, es que primero yo sabía que se moría, entonces como, ah, marica, qué tristeza. Pero yo lloré, o sea, lloré de felicidad en el cine. Fue cuando todos comenzaron a aparecer en los portales y la música que está sonando se llama literalmente Portals. Y es tan chévere porque, pues, o sea, fusiona el tema de los Avengers también como este nuevo tema de vamos a destrozar a Thanos, papu. Sí, entonces como a mí me encanta esa escena porque fue como, marica, lo lograron. Como, lo lograron. Todo está en la mierda ahorita. Los... Pero es que, parce, antes de esa escena solo estaban Thanos y los tres estaban jodidos. No sabíamos dónde estaba Ant-Man, no sabíamos dónde estaba Havoc. Entonces, cuando comenzaron a llegar todos fue como, como un descanso. Ok. Pero sí, digamos que con protagonista bueno, porque pues al fin y al cabo era un héroe, pues fue la muerte de Iron Man. Pero digamos que uno sabe por qué lloró, fue por todo como esto, la parte de su historia, digamos, y el tema general del sacrificio, porque pues esa parte fue como el tema de Black Widow, del sacrificio, ya luego la muerte de Iron Man, que también fue un sacrificio, pues para matar a Thanos y todo ese cuento. Pero viene que en sí todo el personaje de Iron Man, su personalidad fue que enganchó desde el inicio a uno decía, bueno, ese man puede ser lo más petulante y egocéntrico del mundo, pero me cae bien, es re todo bien, te odio, pero me caes bien. Y es todo el cuento, digamos, también el uso de los colores, porque su traje obviamente era rojo y dorado, entonces esos colores son muy llamativos. Entonces ya finalmente cuando ya fallecen y ver como esos colores ya más por toda la pelea que tuvo con Thanos y demás, con eso, digamos, rayados el traje un poco más lúgubres, todo eso ya hace que finalmente cuando ya pues él chasquea y utiliza todo el poder de las gemas y más, y finalmente muera, pues uno queda como, ¡oh! Parce se murió, me caías muy bien y te moriste. Entonces esa escena fue, y ya luego pues la música, y es como, bro. Y el otro
que me acuerdo, que me vino a la mente, que es como más o menos la dualidad de ser villano o ser bueno. No sé si ustedes se acuerdan de esa película de Una familia del futuro. Ay, la familia del futuro, sí. Parce, esta semana estoy Del pensando mejor en esa amigo. película. Ay, la conexión, bro. Pero sí, yo me acuerdo del villano, entre comillas, que al fin y al cabo fue por todas las circunstancias de su pasado que lo llevaron a que se convirtiera en el villano, entre comillas, ¿no? Digamos, por ejemplo, la dualidad que manejaron ya a partir de cuando uno se da cuenta que fue el mejor amigo de que justamente fue porque se quedó dormido por todos los experimentos y demás, y ya luego ver ese cambio de, bueno, ya evitó que se quedara dormido y perdiera el partido ahora. Soy bueno, soy el mejor en béisbol. O sea, como también ese manejo de, vienen como todo este tema de que él es malo, que es malo, que es malo, que es malo, y muestran su historia después de que perdiera el partido, el uso, digamos, de la tristeza, el abandono completamente, y el hecho de crecer, que pues el tema de crecer siempre ha sido muy duro pues para todos, por todo lo que uno enfrenta y demás. Y el hecho que él creció en unas circunstancias tan, pero tan jodidas, en el orfanato que estaba cayendo. Nadie lo perdió el partido de béisbol. Y le tocó convertirse en malo para poder salir, y el hecho de que salió fue para venganza de su mejor amigo. Cierto, y ahí va muy de mano ya con la música, pero pues con la música ya como de pronto un poquito más literal y no solo una melodía, porque me empecé a acordar de la letra de la canción que hay en la película, entonces que empieza a decir como, y el tiempo se va en los instantes, lo que haga mal se puede corregir, más no voy a olvidar aquello que perdí, es algo así lo que dice. En un instante. Aquí estamos bailando. Es que Disney tiene muy buenos ejemplos. Por ejemplo, en Dumbo, la mamá cantándolo Baby Mine. Marica, todo bien. O por ejemplo, en El zorro y el sabueso, cuando dejan al zorro. Bueno, le está teniendo flashbacks. No pude dejar llorar. Pues Encanto, claramente. Los Luquitas, enamoradas. Mari. O sea, venga, hablemos bien. El Rey León, hola. Porque nadie mencionó al Rey León. Falla. Fallaste fuerte. Ah, pues que no nos hemos metido con Disney. Nos vamos a meter Porque con Disney. Disney siempre maneja como, al menos, como estas temáticas de la familia, que es muy fuerte. El tema familiar es casi el eje central, casi todas, que tienen como esta dinámica de tristeza. Porque obviamente pues el Rey León, pues la muerte de Mufasa y todo lo que abarcó. También, por ejemplo, obviamente... Pero pues Pixar. Pero es Disney bueno, Pixar. Disney y Pixar. Vamos a manejar los dos. La de Toy Story, pues todo lo que mencionaba Manuela. ¿Qué otra película? Uy, Bambi. También. Ay, sí, la muerte, papá. En La princesa y el sapo, cuando muere, ¿cómo era que se llamaba? La luciérnaga. Ay, el coco. Ah, no, Rey. Rey. Y cuando dice voy a estar con Evangeline. Y si está con Evangeline luego. Sí. Pero casi siempre manejan temas de la muerte o de la separación de algún familiar. Pero pues es que eso es gracias como a Walt Disney, porque él se le murió la mamá porque se le cayó como un... ¿Cómo es que se llama eso que pone en las paredes para calentar? Un calentador, sí se llama. Ah, bueno. Se le cayó un calentador y se murió. Entonces por eso él, o sea, la mayoría de las películas, casi todas las películas que él supervisó, por eso no tienen mamás. Y él supervisó pues de La Cenicienta hasta, no, de Blancanieves hasta como 101 dálmatas, creo, más o menos. Sí, es que manejar, digamos, esa fórmula de la muerte, que creo que la muerte es como el fenómeno más cotidiano que uno tenga. Porque pues puede pasar en cualquier momento y uno lo ha vivido. Sea de forma muy cercana o de algún pariente lejano o algún amigo o la familiar de un amigo, pues uno siempre va a acompañar como ese sentimiento y uno siempre lo va a ver, lo va a visualizar en las películas. Y también con el hecho de que hay muertes que son como muy extraordinarias, que son como muy complejas de ver en la cotidianidad, y hay otras que son muy cotidianas. Entonces manejan como esa
Y hoy siempre manejan ese tema ahí de la pérdida, que la pérdida muchas veces conlleva lo que es, pues obviamente la tristeza de algo falta. Digamos que en Disney siempre está como la muerte de Mufasa, pues murió, me falta mi papá. La que mencionan ustedes también como que la de Bambi, pues para mí me falta el papá. Digamos mamá. que Es la la mamá, mamá. a la Y mamá. después Bambi hace la digievolución y se vuelve como el papá. Pero sí, siempre más o menos manejan más que todo para evocar lo que es la tristeza, es la pérdida, más que la pérdida es la falta de tener a esa persona o esa mascota, porque pues también va con el tema de las mascotas. El zorro y el sabueso. Cuando lo comienzo a casar, ellos están grandes. Ay, no. Espera. Ya no más. O por ejemplo, también como de impacto cultural, el Jorobado de Notre Dame. Porque, o sea, la única muerte que sí como que nos importa, entre paréntesis, es la muerte de Frollo, que pues él muere y que es re creepy esa escena, pero me encanta, porque es como, se acabó el mal, la maldad y bla, 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 jijiji, jajaja, pero pues es que antes de eso, o sea, veíamos como estaba quemando la mitad de París y pues, o sea, era para hacer una masacre en contra de los gitanos. Entonces, es como más no es un impacto como de a una familia, sino cultural y más que, por ejemplo, o sea, le pesa a Esmeralda porque es como todo esto está pasando porque me están buscando a mí y pues la gente decidió esconderme. Puede que sea una buena persona porque estoy pues en nuestra comunidad. Por ejemplo, cuando los atrapan a todos en la corte de los, si es en la corte de los muertos que se llama, em, entonces sí esa es como la única que podría decir como que un impacto así como sociocultural. De resto sí, el entorno es más familiar, más cerrado, como familiar o de find family. Y hay una cosa que me gustaría que tocáramos y es como lo que acá pensando en la película de en búsqueda de la felicidad, pues toda la temática pues es bastante compleja obviamente y pues evoca lo que es el sentimiento de tristeza, pero ya al final es como esa cúspide que sube a la parte de la felicidad o de tranquilidad, que es como la otra fórmula que tienen con respecto a las películas que conllevan la tristeza, que tengan un final feliz. Hay unas que sí son más crudas, que ya al final es que ya lo más triste posible, pero hay otras películas que pues te llevan como con este hilo de esta musiquita, de este contexto, de estos colores, esta iluminación toda triste. Pero al final es un final bueno. Y eso es lo que me evocaba como ese cambio de que las emociones no son quietas, sino fluyen, van cambiando constantemente. Que es lo que pasa en búsqueda de la felicidad. Que cuando uno ya, digamos, cuando ya el personaje de Will Smith que está interpretando recibe la noticia que recibió de trabajo, pues uno como espectador, uno es como, estoy triste, pero estoy feliz. Y ese Con cambio lágrimas que de hacen felicidad. de esa dualidad de no solo es tristeza, son lágrimas de felicidad, exactamente, eso es lo que evocan también. Es que me quedé pensando como en el Jorobado de Notre Dame, de que al final, o sea, casi es como la misma letra y melodía de la de las campanas de Notre Dame, que es la canción de la intro, pero obviamente ya tiene como un contexto diferente, que es como pues ya somos libres, casi salió pues, de la catedral, ya todo está bien, es un héroe, ya es aceptado por la sociedad, pero pues o sea, es chévere que la connotación es que es casi lo mismo de la intro y que la intro es como la cosa más oscura y la amo. Me encanta esa intro. Entonces, sí, me quedé pensando en eso. Por lo que tú decías, como el pico de felicidad. Es interesante. Pero pues yo quería elevar un poquito la conversación y qué pasa cuando el final, no hay final. O sea, es como la felicidad siempre está como más adelante. Y como que uno nunca alcanza como a lograrla. Como por ejemplo con BoJack Horseman. Cosas así. Daily, ¿tú te viste BoJack? No, creo que no. Uy, marica, véaselo, por favor. Bueno, señora, Usted puede hacer unos vaya, psicoanálisis ahí tremendo. que yo no soy psicoanalista. No puedes hacer un análisis entonces. Pero bueno, los puedo analizar. Cuando en otro momento los analice y hacemos un capítulo de eso, si quieres, con análisis psicológico. Me está invitando. Me interesa. Bueno, es que yo creía que tú te habías visto BoJack. Pero entiendo tu punto. O sea, es decir que es como la otra contraparte de que no alcanzaron la felicidad, no alcanzaron. O sea, se quedaron a puertas. Y es como lo que yo creo que es
son las películas o las series donde impacta más a la audiencia, en el sentido de que es muy... Eso uno lo ve, o sea, uno pasa por situaciones donde uno tiene ese pico de felicidad, pero hay veces situaciones que uno va a terminar sí o sí, que no va a alcanzar como esa felicidad o esta resolución del problema, lo que sea, y uno es como, ahí está el choque que uno dice, y ahí es donde va uno el hecho de la empatía, de no alcanzó por X motivo, porque se le cerraron las puertas, no alcanzó el viajecito al amor de su vida, de tener algo que es la muerte en sí, pues es muy complejo de tenerlo. Todas esas situaciones que yo creo que es donde maneja el hecho de uno identificarse, lo que hablamos como más o menos como el tema del capítulo de los villanos, la identificación que uno tiene frente a ese personaje, es hasta qué punto uno se identifica a nivel psicológico, a nivel, por ejemplo, físico contextual, con con ese personaje, sea villano o sea el héroe, bueno, hasta qué punto esa identificación lleva a uno que uno diga, yo pasé por esa situación, me volví una nada, estuve súper triste, porque no puede alcanzar como ese concepto de felicidad, sea pareja, sea algo material o sea lo que sea. Y ahí es donde viene el choque más duro que uno tiene, porque uno se identifica y uno es como... Porque, digamos, al menos hay películas duro. Porque hay películas que, por ejemplo, en Norte Drama, hay un final feliz, que es la libertad, que es el concepto que manejan de libertad. Hay una salida, digamos, de todo este conflicto. Pero hay películas donde finalmente, pues, sea que mueren, sea, y es como lo más conflictivo que uno tiene, porque es darse cuenta que hay cosas buenas, pero hay cosas malas, hay cosas muy felices y hay cosas muy tristes. Y uno se tiene que ir enfrentando, que muchas veces lo que yo pienso que a uno le afecta más es porque uno quiere ver el cine, o quiere ver películas y quiere ver series, para salirse como de esta realidad que uno vive cotidianamente. Yo por ejemplo, evitar, digamos, cuando en la parte de pandemia, que fue como el suceso más duro que hemos tenido, pues uno no quería pensar, digamos, en las cifras, en los muertos, en no sé qué, pues uno se iba a la película, se iba a ver series, películas, anime, a leer, lo que sea. Y uno se salía como de esa realidad. Pero cuando uno se encontraba con películas que ya tocan el tema sensible para cada persona, o sea, en mi caso lo familiar, ver, digamos, la pérdida de un familiar, digamos, de que X película, pues uno es como, no más, porque lo aterrizan a uno esta realidad y uno es como, no. Entonces creo que por eso es que uno recuerda muchas veces más estas películas que le causaron más dolor, que no tuvieron ese final feliz. Por eso mismo, porque a las malas lo echaron al piso y le dijeron, esa es su realidad. Yo tengo un ejemplo. ¿Alguna serie o Tic Tic Boom? No. No, todavía no me la he Name of visto. You. Lo siento. Name of You, Daily. No me acuerdo. Bueno, para decirles, Andrew Garfield quedó nominado para los Oscars. Sí. Entonces, no se me fue live. ¿Ya se dieron Insight? No. Qué sorpresa. Bueno, el caso es que con Tic Tic Boom, marica, me pateó porque tengo ansiedad. Y Tic Tic Boom es como la historia de Jonathan Larson, que fue un compositor y letrista de Broadway. Lo que pasa con él, bueno, él hizo como esta obra que es como su autobiografía, por decirlo así, pero durante todo el tiempo está como, voy a presentar esto para ver que me dan la oportunidad de Broadway. He durado tantos años haciéndola, o sea, solo me falta una canción, lo voy a lograr, o sea, estuvo increíble. Se la muestra como muchas personas, se la muestran como los grandes de Broadway que les dicen si puedes o no, y él está feliz, emocionado porque le dijeron que fue un éxito, que fue fantástico y después no pasa nada. Y fue como, o sea, lo aterrizaron muy, 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 muy salvaje, porque es como, claro, o sea, ¿qué pasa con cuando tu vida, tú planeas, tú ejecutas y tú esperas algo y no pasa? Entonces eso me pateó, porque, y más como de su modo, pues, artístico. Entonces, sí, y más que, por ejemplo, al final de la película dicen qué pasó como en sus últimos días, y él se murió una noche antes de que se estrenara Rent, y Rent fue un éxito en Broadway, ganó Tonys y tal, y él ni siquiera pudo verlo, él no pudo ver eso. O sea, es como esos artistas que uno después se da cuenta que la verdad es que se murieron en la pobreza y que después de muchos años los volvieron a descubrir. Entonces, o sea, no sé si es como el sentimiento de tristeza, sino como de qué gonorrea. Sí, eso es un sentimiento. De qué cagar. Es difícil, como
eso, como planeas y planeas y planeas. Y si no pasa, ¿cuál es tu plan B? Y él decía, como, yo no tengo plan B. O sea, como no, marica. Y eso es tan complicado porque eso como que uno siempre quiere estar como si hago esto voy a ser feliz, si hago esto otro también voy a ser feliz y voy a lograr esto y esto y esto, y si no, que no sé si sea un sentimiento como de tristeza o más como un sentimiento nihilista, pero bueno. Pues digamos lo que decía Palma es verdad, el hecho de, pues obviamente la temática que ella menciona es frente pues a la ansiedad y pues otras cosas. Y es como el último punto del hecho de, pues ya hablando o aterrizando lo que se ve un poquito más, es el tema de los problemas, trastornos o relacionados a la salud mental en series y películas. Entonces la primera es como lo que es la depresión y la ansiedad, cómo se visualiza ahorita. Digamos que, o sea, hay de todo. Hay momentos que hay películas que obviamente muestran cómo son como estas problemáticas en realidad, y hay otras películas y otras series que las muestran, pues ya con un tinte un poco más de fantasía. Pero lo importante es que lo muestren. Por ejemplo, lo que decía Palma con ese ejemplo, que pues la ansiedad, pero él seguía trabajando y todo eso a raíz de su ansiedad para lograr lo que él quería. Marica, yo queriendo grabar un capítulo de un podcast y terminé en una cita psicológica. Vamos a ver. No, pues a mí me gustaría primero dar como un contexto como de esto de la salud mental en el cine, que por ejemplo, esto se comenzó a tocar en el cine como después de la Segunda Guerra Mundial, que ahí fue cuando se comenzó como a analizar, psicoanalizar, no sé si está bien el término ahí, psicoanalizar a las personas, porque pues con todo lo que vivieron, el trauma, pérdida, destrucción, o sea, muchas cosas. Entonces ahí comenzaron como a tratar esto, pero como de una forma de, estás loquito. Y después llegó Alfred Hitchcock y pues la mayoría de sus películas manejan como estos temas de trastornos mentales, pero de una forma cuestionable. Por ejemplo, con Psycho, pues que Norman, ¿no es el apellido? Norman Bates. Pues sí, es como, ay, es una persona normal, jijiji, jajaja. No, marica, tiene doble personalidad y pues tras todo su mamá como que lo castigaba vistiéndolo con ropa de mujer. Y ahí también está el tema de cómo se villaniza a la comunidad LGTBI, que la mayoría de veces siempre los villanos son como partes de la comunidad, pueden ser personas trans, pueden ser personas homosexuales, pueden ser personas bisexuales, bueno, o sea, pueden mencionar cada letra de la comunidad, todo bien, creo que ya entendieron. Pero el caso es que sí, como que siempre se quiere mostrar como el villano que es transexual. Creo que también es mucho más transexual, por ejemplo, con El silencio de los inocentes. El villano, ¿quién es? Es una persona que quiere hacerse el cambio de género. Y así hay muchas. Entonces también, o sea, como que esa relación de salud mental también con la heteronormatividad se puede ver mucho al comienzo del cine y creo que hasta hace muy poco se comenzó como a querer transformar en una parte. Y pues no solamente se villaniza a la comunidad con eso, sino que se villaniza cualquier enfermedad mental. Porque, y por ejemplo, siempre se pinta, pues pues el mismo nombre de la película también lo dice, Psycho. O sea, o sea, desde ya escuchar el nombre de la película, sabes cómo que se va a dirigir. Y, o sea, no quiere decir que porque alguien sea psicópata va a ser un asesino serial. Y creo que también está ese tema de como no porque una persona sea sociópata va a ser un asesino, no porque una persona sufre de cualquier patología tenga que ser un villano. Y creo que eso también ha sido muy injusto y como que también deja que las personas tengan miedo a tener citas psicológicas, a ir a terapia, porque es como yo no soy el villano de esta historia. Sí, o sea, yo no estoy loco, no estoy loca, no Exacto. soy una mala persona. Entonces creo, o sea, el cine siempre ha sido un reflejo de la sociedad. Entonces, si tú ves esto, pues obviamente tú no quieres que te encierren y tras de todo que siempre mostraban como el psiquiatra loco que te hacía la lobotomía o que te metía en, o sea, muchos tipos de torturas que sí, efectivamente sí pasaron, pero por consumir ese tipo de entretenimiento y que lo sigan haciendo ahorita en el 2022, siglo XXI, es muy dañino, porque también, o sea, sigues teniendo
este estigma de que es mala tratar tu salud mental y que es mejor quedártelo tú mismo para que no pase nada. Digamos que una cosa que yo siempre he puesto a pensar es que en un principio, muy bien decía Palma cuando tocaba el tema de, más allá de la salud mental, como lo inicia la parte de la patología, o sea, lo fuera de la norma, muchas veces lo pasaron a un plano con una connotación negativa. Entonces, ya hasta ahorita, hace unos pocos años, fue que comenzaron a visibilizar un poco más de qué es la depresión, qué es la ansiedad, qué es la salud mental, qué es un trastorno y qué es un problema y qué es una patología, pues, en general. Sino que antes utilizaban como estos tintes de fantasía o de exageración que por eso uno crea como estos estereotipos de así se ve una persona con depresión. O así se ve una persona con ansiedad, o así se ve con una persona con algún trastorno, algún problema, o lo que sea. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando utilizaban la tristeza, la ponían como de parte negativa y le hacían a uno como espectador pensar, no puedo sentir tristeza porque ya automáticamente soy. Lo que denominaban en su momento el monstruo, el rarito, el loco, el psicópata. Sino que hasta ahorita, digamos, más o menos con las series juveniles y algunas películas que tienen una connotación pues ya mucho más adulta, con que son un poco más crudas, uno ya se da cuenta que fácilmente la persona de al lado puede pasar en depresión o ansiedad o que está bajo de nota sin demeritar ni invisibilizar como o estereotipar a la persona, porque eso también suele pasar y donde por ahorita están trabajando en eso, porque muchas veces uno ve en el cine como el típico que tiene ansiedad, el típico problemático, el típico no sé qué, y muchas veces no es así. Entonces ahí obviamente es donde uno tiene que tener como ese criterio para analizar de cómo, bueno, hasta aquí. También, o sea, como otro punto que hay que tomar es la masculinidad. Porque la visión del mundo capitalista, heteronormativo, machista, patriarcal. Sí, se me olvidó eso. No, lo que quiero decir es como que siempre está como esta idea de crianza de que los hombres no deberían de llorar, de que no deberían de tener ciertos sentimientos que se relacionen a la feminidad. Entonces, por ejemplo, llorar, estar triste. Entonces, ellos como expresan en su mayoría los sentimientos a través de la rabia, que es algo que sí está aceptado en los hombres. Pero entonces cuando una mujer demuestra enojo o rabia, se le considera loca. Entonces, esto también es esto de como los roles de género, por decirlo así. Como en la masculinidad, si lloras, eres un faggot, eres todo mal. Y pues obviamente anteriormente, y creo que todavía se ve como como no puedo relacionar esto, no puedo tener sentimientos. No puedo mostrar sentimientos, no puedo mostrar, por ejemplo, marica, por ejemplo, en Sex Education, la última temporada, cuando el papá de Adam va con la mamá de Otis y él le dice como cuando fue la última vez que lloraste y él le dice como no me acuerdo de haber llorado en mi vida. Es como tenso, porque llorar es necesario en la vida. Y también está como la parte de como la mujer, de como si tú demuestras estar enojada, estar brava, entonces siempre se ve como ay no, lo que decía Manuela, como es macha o está loca o qué fastidio esta tipa, es una exagerada. Entonces también está como esto de cómo demostrar los sentimientos. Y también que al una mujer demostrar sus sentimientos, también se le pone de sumisa. Claro, porque es como, ay, es como la narrativa de, ay, es la débil, no es fuerte, tengo que yo protegerla. Que es donde cae muchas veces varias series o películas o en general el cine. La romantización de estas enfermedades, ¿no? Y del que, bueno, o tú actúas así, entonces yo tengo que ir y tratar de rescatarte, sacarte de ese lugar en donde estás, porque, no sé, necesito ser como tu apoyo, tu soporte y todo eso. Entonces también es como entender que no todo el mundo tiene como, o no todo el mundo quiere ser ayudado, ¿no? En ese tipo en el cine. Muchas veces se quieren quedar como ahí en el mismo lugar, de que, ay, no me molestes, no me digas, no, esto no hagas. Porque soy yo, entonces yo soy la única que tengo el poder de salvarme. Entonces,
es eso también. Y por ejemplo, es que lo que tú dices como de la romantización, por ejemplo, de la depresión, creo que se comenzó a ver muy desde los 2000 en adelante, pero creo que es por esta visión también de la mujer que está deprimida, necesita consuelo o como está triste va a hacer todo lo que yo le diga o se va a dejar de hacer de todo. Es que, no sé, pienso mucho, por ejemplo, en Skins, en Effie. Effie es la representación total de la romantización de la depresión. Sí. De que es como, ay, sí, estoy deprimida, pero pues me voy a acostar con todo el mundo y voy a ser mala persona, pero al igual pues voy a estar bien porque pues soy bonita y todo el mundo pues me quiere coger y es como, no, como, stop it. Sí, o sea, está como que esta idea, y creo que hasta ahorita como que lo relaciono, como esta idea de como, claro, como tiene sentimientos femeninos, como ahí la necesito cuidar y todo, por eso últimamente se ve más como el tipo de, ay, la muchacha deprimida, la incomprendida, pero pues que, o sea, que está como dispuesta a todo, entre paréntesis, como para llenar ese para vacío. sentir algo en su mundo oscuro. Exacto, sí. Porque, o sea, tú nunca ves esta narrativa con los hombres. No. Solamente cuando se necesita, ay, ya lo puedo cambiar. Pero es verdad, digamos que hasta ahorita es que se está quitando como esa romantización de pues muchos temas. Y uno de ellos es la salud mental, pues en general. Y que eso va a raíz, digamos, también de la cultura, las normas, los valores, cómo nos han criado, bueno, un montón de cosas que nos han llevado a romantizar muchas cosas. Que no hasta ahorita uno está viendo cómo es en realidad lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, tener problemas al poder interactuar con otras personas, digamos, en las habilidades sociales. Todo eso. Y obviamente digamos que en un principio fue la intención de cómo mostrarlo, pero de una forma de caricatura, como lo bien decía Palmita. Pero no, lo importante es tener como este criterio para diferenciar, obviamente, una cosa es el entretenimiento, que eso es lo que tenemos que tener claro nosotros, que eso es puro entretenimiento, el cine, las películas, los series, anime, manga, lo que sea, los libros y demás. Pero uno tiene que tener como este sentido crítico para uno tener su propia opinión y saber qué está mal, porque muchas veces uno de niño veía cosas que pues ahorita de uno de adulto es como, no. No. Y es bueno y tener como este sentido y asumir lo que uno tuvo errores y aprender. Y eso es lo mismo que está pasando ahorita con el tema que todavía todo sigue siendo un estigma, lo que es la parte de la salud mental. Pues yo creo que podemos dejar el capítulo de una forma dando recomendaciones sobre, no sé, sobre cosas tristes. ¿Alguna película o serie que evoque mucho ese sentimiento de tristeza en cada una? Pero pues que sea buena, ¿no? BoJack, marica. O sea, yo solo, BoJack para mí tiene una función de verla solo cuando estoy deprimida. Porque pues no la voy a ver feliz porque sé que me va a romper de mil maneras. También Insight de Bob Horman. ¿Bob Borman o es Horman? Borman. Muy recomendada. Demasiado. No está deprimida mucho tiempo. Quiero estarla todavía. Yo creo que, como les dije una vez, ¿no? Sex Education fue una que evocó como muchos sentimientos en mí y creo que ha sido la serie con la que más he como llorado o con la que más me he sentido como triste porque evoca como ese sentimiento en mí. Entonces, no sé, creo que recomendaría esa serie. No sé, es que yo lloro muy fácil. Pues de una, recomiendo. Haz una lista de recomendaciones, yo voy a hacer lo mismo. Pues a ver, ahorita que se me viene a la mente. Pero, pues como hablando de que estuvimos hablando como de los romances y eso un poquito. No sé si de pronto ustedes se la han visto, que se llama no sé muy bien cómo se dice. Se llama Atonement, que es con James McAvoy de X-Men. ¿Con Keira Knight? Sí. ¿Esa es triste? Es muy triste. No, o sea, nunca me había sentido tan desesperanzada con una película. Damn. O sea, toda la película también es mucha tensión y tristeza y pues tú tienes una esperanza y después te la quitan y la recomiendo mucho y vérsela sin spoilers, obviamente. Acabas de hacer un spoiler. Ay, ya sé cuál es. Se me ocurrió una película. A ver, ¿cuál? Pero la que dice
Manuel Serrat. O sea, hace muchos años no la veo, la vi creo que fue una vez cuando yo era pequeña. No la entendí, sino hasta mucho después, que se llama Más allá de los sueños, que tocan el tema de un suicidio, de la muerte de un familiar, el tema del duelo y cómo es el transcurso de todo eso. Y obviamente el protagonista es Robbie Williams. Es muy buena. La recomendación. ¿Tienes una lista que diga películas tristes? Me está retando. Uf, yo la verdad sí veo mucho contenido triste, porque no tengo no mentira, sí tengo sentimientos, pero no soy tan fácil para llorar. Entonces, yo recomendaría, pues primero Tic Tic Boom, ya la mencioné, Inside, Never Have I Ever, desde ya hicimos un capítulo, vayan y chequearlo, porque pues me encanta como, pues que es una adolescente marica que no tiene, o sea, que está desesperada con la vida, me gusta mucho. Beginners, que es una película como del 2010, creo que es con Ewan McGregor, es muy buena marica, es muy muy buena. Y no sé qué más. Encanto. Encanto. Encanto, de que también le hicimos capítulo. Uy, marica, Hamilton también me hace llorar. Ah, yo puedo creer que era otra. Ah, de mi anime. De otro anime. Que es Violet Evergarden. Ay, es hermosa, hijo de madre. Yo la tengo en mi lista. Desde hace rato me la quería ver. No, pues marica, falta que menciones la tumba de las luciérnagas. Todo bien ya, o sea, stop it. Ah, pues eso obviamente, pues yo creo que es como cultura general haberla visto en algún momento. No la he visto porque no estoy preparada. O sea, tengo que prepararme psicológicamente, mentalmente, para verme. No, es que es fuerte. O sea, el contexto en sí y la escena en sí, la crítica es muy fuerte, muy fuerte. Pero véanla, la tumba de las luciérnagas también, véanla. Acabo de caer en cuenta que como que todas las películas que mencioné son como, no en cuestión triste, sino como de personas que tienen que lidiar con tristeza, con depresión, pero en sí, o sea, inherentemente no son tan tristes, la verdad. Entonces, muchísimas gracias, Daily. Muchísimas gracias, A Daily. ustedes. Muchísimas gracias, Mariana. Primero va la Clay. Ahí está. Pero ella es la invitada. Tenía que agradecerle primero. Obviamente la invitada primero, Palma, Ay, o sea, ¿qué te pasa? Gracias por escucharnos y si les gusta este capítulo, lo comparten con sus amigos, con familia, con alguien para pues, que estén tristes, o sea, para que vean una película y estén tristes los dos y se abracen. Y no olviden calificar el podcast. Gracias. En Spotify. Bueno, si siguen usando Spotify.